Ser podcast. Hoy, en El Rincón y la Esquina, hablamos de las infinitas vidas que hay entre el deslumbramiento de la exclamación «Esto es vida» y el desencanto de la afirmación «La vida es esto». Comenzamos. Papá, no quiero que te estreses con todo esto. ¿Cómo no voy a estresarme? Mira los tarugos que trabajan para ti. Ya sé que son unos tarugos, pero necesito que ellos quieran vivir como yo. Que vivan como yo. Jordan, con el viento se limpia el trigo y los vicios con castigo. Me miras como si estuviera loco. ¿Loco? Esto es obsceno. Y sí, era obsceno. En el mundo real. Pero ¿quién coño quería vivir en él? Hoy por hoy Magazine. C'est si bon de partir n'importe où. Bras dessus, bras dessous. Ser podcast. En chantant des chansons. Marta Sanz, buenos días. Buenos días, sexy bon. Bueno, qué barbaridad, qué música. Nos han puesto nada más maravilla. empezar. Y además, después de tantas semanas sin Además, vernos. eso, que ya casi ni nos conocemos. Nos han boicoteado la política española. ¿Tú crees que Manuel Delgado estará en Radio Barcelona? Pues no lo sé, porque a lo mejor ha O dicho, igual no se movió de ahí desde hace 2 semanas. puede ser que se haya quedado momificado o que haya dicho, ¿para qué? Me quedo en mi casa. Manuel Delgado, buenos días. Buenos días, sí que estoy aquí, pero también podría estar en mi casa. Claro. A ver, yo esto de la dislocación, pues a veces lo hago. Vale. Y bueno, o sea que tampoco estoy seguro de estar exactamente aquí. Vale, pero estas 2 semanas tú te has ido, es decir, no estás aquí desde hace 2 semanas. Bueno, una vez estaba tomándome un café en el bar de delante y la otra vez estaba, de hecho, ya prácticamente sentado. Vale. Y me dije, bueno, pues te vas a casa. Venga. Ya está. Venga, pero hoy sí, ¿eh? Hoy vamos al tema que teníamos preparado desde hace 2 semanas, porque yo no sé la vida, en qué punto están vuestras vidas, pero yo no sé, Marta, si estás más cerca del deslumbramiento, de los rigores de la realidad, pero vamos a empezar por lo alto. Bueno, yo primero diré que rigores de la realidad. Vale. O sea, estoy en los rigores de la realidad, sin duda. Está la realidad como para que obviemos No se puede pasar por alto los la realidad. rigores, ¿no? Pero en realidad yo creo que cuando estamos diciendo esto es vida, o hay que vivir la vida, o a vivir que son 2 días y todas estas cosas, yo creo que lo que estamos haciendo es referirnos a la vida precisamente que no llevamos, a la vida que más se aleja de las cosas cotidianas, de las rutinas. Es como si estuviéramos pensando todo el rato en aquel curro que estaba en el Caribe. Con sus gafitas y con su tubo para respirar. Estamos pensando en una vida vacacional, sin obligaciones, donde siempre hace sol y buen tiempo, ¿no? Entonces, una vida de cartel publicitario y de princesa por un día. Entonces, yo creo que esa fantasía de vida, a menudo lo que es el sueño de quienes no llegan a fin de mes y luchan por la dignidad de la vida sin hipotecas, de la vida con el techo asegurado, de esas cosas que son más difíciles de conseguir en la vida. Entonces, si verdaderamente esto es vida, es exactamente la vida que no llevamos, pues también podríamos pensar en una persona de vida muy, muy regalada, ociosa o de muchísimo éxito, que bueno, al analizar su existencia cotidiana, podría llegar a pensar que esto es vida cuando tiene una experiencia de rutina funcionarial, de vulgaridad, que yo creo que precisamente eso es lo que le pasa a Julia Roberts, que hemos hablado muchas veces de Julia Roberts aquí. Nos gusta mucho Julia Roberts en Notting Hill. Mira, por si alguien no la ha visto, que dudo que haya alguien que no haya visto esta película, Julia Roberts encarna a una famosa estrella de Hollywood y Hugh Grant es un modesto propietario de una librería de libros de viajes en Londres. ¿Cómo te va? Bien, bien. Supongo que como siempre. ¿Y a ti? De maravilla. ¿Galardones, Gloria? No, son tonterías, créeme. No imaginaba lo absurdo que sería, pero ahora lo sé. Tengo que irme hoy y me preguntaba si sería posible verte un poco, mucho mejor. Vivo en Notting Hill y tú en Beverly Hills. Todo el mundo te conoce y mi madre a veces no recuerda ni mi nombre. Eso de la fama no es real, ¿sabes? Y no olvides que solo soy una chica delante de un chico pidiendo que la quiera. She
A ver, Manuel, tu turno. Tema a desarrollar, la vida. Bueno, la vida, ¿no? Aquí uno tiene ganas de decir, es que es muy amplio. A ver, la vida, hombre, pues claro, la vida es hermosa a pesar de que la sociedad sea una mierda. Pero también la vida puede ser empleada y evocada por corrientes políticas que no son, a mi entender, especialmente recomendables. Los movimientos antiabortistas que pues hablan del derecho a la vida y tal. O sea, yo qué sé, las palabras son aquello para lo que sirven, y vida es como el amor, es una palabra de 4 letras. En todo caso, pues yo qué sé, condición, fuerza o actividad esencial de los seres orgánicos que les permite crecer, reproducirse, responder a estímulos, morir, es bueno. Pero, bueno, la característica de la vida es que se acaba. Bueno, pero no toda, cuidado, ¿eh? Los griegos, por ejemplo, sabían distinguir entre la bios, que es la vida concreta, que en efecto acaba, y luego la zoe, que debería escribirse como vida con mayúsculas, y que es la vida infinita e inquebrantable, aquella al que justamente el culto a Dionisos, del que nosotros participamos cada miércoles, sin parar. Pues tal. Entonces, mira, un ejemplo. Hay una película preciosa de John Huston, me encanta John Huston, que se llama Medalla Roja al Valor, que es una novela de Stephen Crane, que no he leído porque he visto la película. Que, bueno, ha habido una batalla que te cagas, pim, pam, tal, al final ha habido, pues, no sé. Al final se enteran que la batalla, de hecho, no había servido para una mierda, porque la batalla importante era en otro sitio. Pero bueno, es una catástrofe, gente que muere. Al final van en columna los soldados nordistas y van, representa que van, pues yo que sé, a otra batalla, y de pronto se ponen a charlar acerca de tonterías, lo que falta para que llegue el tiempo de la siembra, o sencillamente pues la luz del sol que se cuela entre las ramas de los árboles en el camino por el que van, o yo qué sé, o, por ejemplo, mencionan esto, digamos, el sonido de los pájaros, que cuando deja de haber tiros, pues se escucha, ¿no? Entonces, al final, suena una voz en off que dice una cosa muy bonita que tiene que ver justamente con eso. No con la bio, lo que muere, sino justamente lo que tiene la vida por definición siempre de vida, que siempre es eterna, aunque no sea la nuestra. Y así sucedió que mientras se alejaba lentamente del lugar donde todo había sido ira y sangre, su alma iba cambiando. Había llegado a tocar la muerte y se había enterado de que al fin y al cabo no era más que la muerte. Sus heridas cicatrizaron y comprendió que el mundo era un mundo hecho para él. Se había librado de la enfermedad roja de la batalla. Aquella pesadilla ya formaba parte del pasado. Y ahora, con el ansia de los enamorados, tornaba hacia imágenes de cielos tranquilos, de frescos prados y de arroyos transparentes, hacia una existencia de paz, dulce y eterna. 900, 100, 800. Llamen para contarnos aquellos momentos en los que ustedes dijeron aquello de esto es vida. ¿Dónde estaban? ¿Qué hacían? ¿Con quién? ¿Qué les rodeaba? 900, 100, 800. Situaciones en las que pensaron que eso sí que era vida. Gripe. Parche Sor Virginia. Resfriados. Parche Sor Virginia. De repente me viene como una depresión, como un hastío, como una necesidad de salir de aquí, donde sea. No hay nada que me llene. No espero nada. No sé qué será de mí en el futuro. ¿Para qué valdré? ¿Qué sentido tiene el acostumbrarse a vivir así, rutinariamente, sin alicientes, como en el rincón de un planeta parado, conforme a unas normas tan ajenas y viejas que no nos ayudan a vivir mejor, manteniendo y respetando unos intereses en los que no participo ni me atañen absolutamente? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hay mucha gente, poca persona. Unos me quieren, otros me ignoran, se la vi. Puede que algo les haga alejarse de mí. Siguen por aquí Marta Sanz y Manuel Delgado. Hoy recuerdo el rincón y la esquina se lo dedicamos a ese vasto territorio que hay entre la fascinación por algunas caras deslumbrantes de la vida y el tedio y la fatiga del día a día, de la vida real. Marta, retomas tú, ¿por dónde vas? Bueno, yo voy por la idea de que en la asociación de la vida está con lo que es excepcional, con lo que es fuera de lo común, nos olvidamos precisamente de las simples cosas a las que cantaba Chabela Vargas, que a veces son las que nos dan el choque pues de vida superlativo completamente.
Y a mí, pues estas pequeñas cosas son las que precisamente me resultan más estimulantes, Ángels. A lo mejor es que me estoy haciendo una pequeña burguesa que le vamos a hacer, pero el librito, el sofá, la gata, el paseíto, la tarde de cine, las cañas que me voy a tomar contigo, que voy a empezar a beber otra vez para tomarme cañas contigo, es lo que en realidad me da a mí más sensación de vida. No, esto lo hemos comentado muchas veces. Yo no necesito hacer puenting para sentirme viva. Y tengo un poco la sensación de que todo esto me sucede en primer lugar porque mis mínimos están garantizados, porque no vivo en precario, esto que decía de lo pequeño burgués, aunque es verdad que cada vez más cosas penden de un hilo. En segundo lugar, porque tengo la sensación de haber resuelto algunas curiosidades de esas que se vinculan con la vida de exposición, los viajes, los araos, los personajes. Y en tercer lugar, porque creo que el disfrute de las cosas pequeñas también es una cuestión de edad. Hay veces que el disfrute de lo familiar y del aquí pues no sintonizan con la juventud, a la que yo creo que eso que hay que pedirle una ilusión y una curiosidad máximas. Y ojo, no hablo de los jóvenes de ahora, porque parece que es que estamos... No hablo de los jóvenes de ahora, hablo en general de lo que cada ser humano se ha tenido que pedir a sí mismo en el momento de su propia juventud. Entonces, para mí hay una modalidad del carpe diem como en clave menor, sí. Y luego hay un carpe diem más histérico de quien se quiere comer la vida, bocados grandes y exprimir la intensidad, que para mí tendría que ver algo más con la vida loca de Ricky Martin, que también tiene cabida en este espacio. Cierras los ojitos y te dejas arrastrar, tú te dejas arrastrar. Ella que serás, living la vida loca. Living la vida loca, no sé si a Manuel le gusta Ricky Martin. Bueno, ¿qué más nos cuentas, Manuel, tú de la vida? Mira, ayer se me ocurrió, digamos, no pude evitar cerrar los ojos a las 7 de la tarde. Dije, hostia, mal tú. Porque yo sabía que eso me condenaba a pasar la noche en vela, porque claro, ya me descolocaba. Y sí. Y ¿qué serían? Las 3:30, digo, o sea, no hay bichis. Y cogí la bici y me fui a uno de estos supers que están toda la noche abiertos. Y había lloviznado y hacía un aire francamente agradable de respirar. Y pedí el bici y me fui a comprar los bichis también, una botella de estas de leche de soja, ¿sabes? Sí, bueno, sí. Porque qué tontería, ¿no? Pero te lo prometo que en aquel trayecto, de madrugada, con el asfalto oliendo a humedad y tal, descubrí que ese es uno de esos momentos que uno realmente dice, bueno, esto debe ser la buena vida. ¿Sabes por qué? Porque de pronto, en ese momento, las cosas se juntaban. Eso es de lo que estamos hablando. Otra cosa es la gente esta que en lugar de decir, hostia, es fantástico, tal, se pregunta, que fíjate qué chorrada, por el sentido de la vida. Que es una mierda que básicamente es una herencia de la Reforma Protestante, que te dijo que hay un sentido de la vida, ya, venga, búscalo. Y además búscalo, digamos, dentro de ti mismo, que ya miras tú qué mierda vas a encontrar dentro de ti mismo que tenga interés, cuando el mundo es mucho más interesante. Y entonces, claro, vivimos atormentados con el sentido de la vida, y tenemos la teoría de que el ser humano siempre se ha preguntado sobre el sentido de la vida. Hoy, en este momento, hay muchos más millones de personas que más que preguntarse sobre el sentido de la vida, se están preguntando cómo sobrevivir, sí. Que es mucho más mezquino. Entonces, a ver, oye, la vida no tiene sentido. O sea, encima quieres que tenga sentido. Y ya es un poco abusar. Y además, ¿por qué un sentido? ¿Por qué no 30? ¿Por qué no 22? ¿Por qué no 5? ¿O por qué aceptar que tampoco le hace ninguna falta? Mira, hay una película que igual hemos visto, aunque yo creo que cada vez que hacemos creo que la mayor parte de gente ya no ha visto nada en clase, ya no han visto nada, ni ET. Bueno, el caso básicamente es que está desmontando a Harry, sí. Que es Woody Allen, que es un guionista, que hace guiones y que justamente se encuentra con que sus guiones, como es previsible, tienen sentido. Su vida no. Pero yo estoy seguro, con que nunca se menciona, Woody Allen se está refiriendo al personaje de Humphrey Bogart en La Condesa Descalza. Ahora no voy a contar la película, pero digamos que al principio hay un director de cine así medio alcoholizado y tal, y un millonetis que de pronto le indica que tiene que llevar a nada más y nada menos que Ava Gardner, que es bailarina en un tablao de Madrid, para que vaya un rodaje en Roma y tal, y que
que se lo monte como quiera, pero que la traiga, porque si no, no va a trabajar en la película. Entonces le dice, creo, Harry, que tiene usted un problema. Usted confunde sus guiones con la realidad. Cree usted que todos son como sus guiones y se equivoca. Entonces, la escena inmediatamente posterior, que es cuando él va a buscarla a su casa, oímos la voz de Humphrey Bogart, Harry, diciendo esto. Sí, puede ser. Kirk se equivocaba al decir que yo no sabía dónde acababa la película y dónde empezaba la vida. Un guión debe tener lógica y la vida no la tiene. Cualquier escritor que se precie de serlo se habría tragado el whisky de Oscar y saltado como una fiera. Pero no se trataba de un guión. Ahora lamento que no lo fuera. El guión hubiese sido más sensato que todos nosotros, que la vida misma. Más allá de la sensatez de los guiones, que es verdad, que no tienen nada que ver la mayoría de las veces con la vida, las películas y las novelas, ¿se puede convertir, Marta, cada día en un día extraordinario? Bueno, puede resultar muy, muy pesado, pero sí que es verdad que hay una profesión de fe hacia esa vida que está instalada todo el rato en lo extraordinario, en lo festivo antiburgués, el consumo desmesurado de absenta y psicotrópicos, que es lo que de alguna manera caracterizaba a los poetas malditos, que eran profundamente vitalistas. Ya sabe, aunque el malditismo suene a cosa terrible, pues es profundamente vitalista, y tenemos pues las flores del mal de Baudelaire, los paraísos artificiales, la reivindicación de la vida bohemia, del arte, de la una inutilidad, de la ausencia de eso tan tremendo que es el comedimiento, y es decir, pues a la mierda con los pecados y con la contención y con todas estas cosas. Y aquí me encantaría que escucháramos el inicio de una canción bellísima de Rafael Berrio que se titula La vida que amo. Dadme la vida que amo, la hermosa vida que amo, no la límpida estancia tras de los visillos, ni el haz de tibio sol sobre el regazo, no la pajarita grácil, ni el crucigrama abierto sobre un mantel bordado. Mientras el péndulo desata el engranaje del canto del cuco, sino la vida que amo, la hermosa vida que amo. El signo variable de las intemperies, el vagar errante y solitario, el alma elevada en los alcoholes fuertes, la fiereza en los ojos deslumbrados, el pasar con nada, el mendrugo de pan, la indolencia a orillas del río. Dadme al clarear lo que es mío, la hermosa vida que amo. Cada verso es una declaración de vida, Bueno, ¿no? a mí me parece una canción hermosísima, ni regazo, ni tibieza, ni visillos. Lo que me importa es eso, la fiereza en los ojos deslumbrados, el alma elevada en los alcoholes fuertes. A mí, cuando escucho esta canción, me viene a la cabeza la idea de que la canción es hermosa. No es una canción bonita, es hermosa. Que es más grande. Claro, y necesita, o sea, hay determinados textos que necesitan adjetivos radicales para ser calificados y no cabe en ellos la medianía. Entonces, de bonita, nada. Esta canción es hermosa. Y Manuel, como tú, Ángels Barceló. Manuel, no vale la medianía, hermosa. No, hermosa. Manuel, imagina que alguien se cruza contigo en los pasillos y te pregunta con honda preocupación, así con el semblante un poco, el ceño fruncido, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Tú qué le responderías? En relación a esto que decíais, dos cosas. En primer lugar, lo contrario de lo bello no es lo feo, es lo bonito. Y la segunda es que yo también tengo una canción, pero no la tenía preparada. La vida es una tómbola, tómbola de luz y de color. Pero bueno, es otra, esta se la sabe todo otra, el mundo, no pasa nada. La pueden Pues cantar es en que, la cabeza. Bueno, y luego esto, hombre, alguien se me cruza por el pasillo de la facultad y me pregunta sobre el sentido de la vida. Y yo digo, no digas lo que harías. Déjame en paz, hombre. ¿Qué te pasa? Oye, yo te cuento mis problemas. Es que me parecía, pero es que más me fascina porque en antropología religiosa hay gente a primer día de curso que cree que la cosa va de esto del sentido de la vida. Y dice, aquí no sé qué sentido tiene la vida. Y además es que no sé qué interés puede tener.
El budismo es una religión, por ejemplo, que ni se plantea una pregunta así. En todas las sociedades anteriores a la Reforma o exteriores a ella, tú nacías y te daban el sentido de la vida, ya está. Y claro que lo podías luego interpretar, pero una pregunta cósmica y tal, como esas piedras de preguntas que se plantea la filosofía, y sobre todo aquellas que no tienen efectos históricos, es que me parecen una auténtica pérdida de tiempo. ¿Tú crees que realmente tiene interés preguntarse sobre el sentido de la vida en lugar de disfrutarla? O sea, es que no vas a disfrutar de la vida, es que te vas a amargar, porque te haces preguntas que no tienen respuesta. Y mira, esto sabéis que lo explica muy bien los Monty Python en El sentido de la vida, y que hay una escena que se siente una pareja que está de vacaciones en no sé dónde y tal, llega al camarero y les ofrece un repertorio de temas de conversación para matar la tarde antes de la cena. Y una de ellas, entonces le piden una cosa, digamos, sobre el sentido de la vida y la filosofía. Y mira, porque es básicamente esto lo que estoy defendiendo. Es una mierda. No la mierda, no el sentido de la vida, sino la pregunta sobre el sentido de la vida. Y por extensión, la filosofía. ¿Nunca se ha preguntado por qué está aquí? Ya, el año pasado fuimos a Miami, el anterior a California. No. Quiero decir, ¿por qué estamos aquí? ¿En este planeta? No. Bien. ¿Han deseado conocer la razón de todo esto? No. De acuerdo. Bien. A través de la historia ha habido hombres y mujeres que han buscado una solución a los misterios de la existencia. ¡Es estupendo! Y a esos tipos les llamamos filósofos. Oh, ¿y es de eso de lo que estamos hablando? Exacto. ¡Oh, qué lindo! Bien, veo que ya lo han comprendido. Así que voy a darles estas fichas de conversaciones. Les explican por encima los métodos filosóficos y los nombres de los filósofos más famosos. Aquí tienen y que disfruten de la conversación. Gracias, muchísimas gracias. ¡Qué guapo! Sí, y muy comprensivo. No sabía que Schopenhauer fuera un filósofo. ¡Una maravilla! A ver, Marta, ¿algo que decir de Schopenhauer? ¿Alguna respuesta que hacemos aquí sobre el planeta Tierra? Preguntas trascendentales. ¿Qué va? Yo leo a Kierkegaard, ya sabes, como decía Faemino y cansado. A mí me pasó un poco lo mismo que a Manuel, ¿no? A mí el sentido de la vida no me quita demasiado el sueño. A mí lo que me quita el sueño es pensar en Gaza, o me quita el sueño pensar en las facturas de la luz, ¿no? Pero apelando a quienes sí piensan en el sentido de la vida, en los filósofos, en Schopenhauer y tal, pues tenemos, por ejemplo, el vitalismo, que ya sabéis que es una corriente que se coloca en el centro de la reflexión filosófica la vida, y es una corriente filosófica que surge contra el mecanicismo, el materialismo y el atomismo, que tiene su origen en Demócrito. Esto no es de antes de ayer, lo del atomismo de Demócrito. Representantes de la filosofía vitalista, pues tendríamos a Nietzsche y su impulso, muy majo Nietzsche, buena gente. El aliento vital de Bersón, que sería este a ti te gusta, ¿eh? Sí, mucho. Claro, mucho. Claro que sí. Y en España, pues tenemos a José Ortega y Gasset, que habla de aquello de la razón vital, que frente al reduccionismo de la razón físico-matemática propone una manera de ajustar esto de la racionalidad a la felicidad humana. Yo os lo he contado ya muchas veces en la Universidad Complutense, cuando a mí me daba clases Carlos Bousoño, él, para explicar lo mortal que podía llegar a ser la razón físico-matemática, hablaba de que si tú en la vida real unes dos puntos distantes en el espacio a través de una línea recta y haces una carretera en línea recta, la gente se muere, se muere porque se duerme mucho se aburre. más. Entonces, que hay veces que la razón físico-matemática no debería tener una aplicación directa en la vida, porque nos deshumaniza. Entonces, esto quizá nos debería hacer replantearnos un poco nuestra confianza depositada en el algoritmo, aunque a veces yo también pienso que lo que necesitamos un poco en la vida esta que tenemos tan visceral y tan bestia es un poco de racionalidad. ¿Algo que decir, Manuel, tú sobre la razón físico-matemática de la razón a secas, o algo más sobre el sentido de la vida? Pues la misma línea que que me es igual. Es que yo qué sé. Es que, de verdad, digamos, ¿qué sentido tiene hacerse preguntas que no tienen respuesta? Que no sea la de amargarte. El arte de amargarse la vida. No, y hasta yo qué sé, pues lo que hay es lo que hay, pues hay momentos buenos, momentos malos, pues como todo el mundo creo que debe saber, ya está.
incluso en las peores condiciones puedes encontrar de pronto algo interesante. Puedes convertirte en buscar pepitas de oro entre la mierda, tú, y pues las encuentras seguro. Bueno, mira, es lo que estoy diciendo. Mi filosofía, ¿cuál es? Brad Pitt, en el Club de la Lucha, que creo que otro día la miramos. Somos la mierda cantante y danzante del universo. Es que, no, está claro, ¿no? Pues es eso. Somos la mierda cantante. Ya está. Pero cantante y danzante, cuidado. Sí. Entonces, pues ya está. Mira, a mí me gusta mucho John Huston, yo lo he dicho, porque tiene esa filosofía que no es ajena, por ejemplo, la filosofía de Sartre, hablando de los filósofos que han dicho alguna cosa interesante, a pesar de... Y que han tenido influencia histórica, que es lo que le reprocho a la filosofía que no se convierte en energía histórica, como Lutero, como propio Marx. Bueno, eso es otra historia, otro tema. Bueno, el caso es que hay una película suya que se llama El tesoro de Sierra Madre, que son unos aventureros que van a buscar un oro, hay una historia y tal y cual, hay un avatar, y al final todo lo que era el botín, que era polvo en oro, que habían conseguido tal y cual de sacar de una mina y tal, de pronto se lo lleva literalmente el viento. Entonces llegan justamente a la conclusión última del sentido de la vida. Eso. Anda, ríete, muchacho. Vaya broma que nos ha gastado Dios, el destino, la naturaleza, lo que prefieras. El oro ha vuelto a donde lo encontramos. Quien sea ha demostrado un gran sentido del humor. ¡Qué broma después de 10 meses de sufrimiento sin trabajo! Podríamos ahí añadir lo de somos la mierda cantante y danzante del universo. Total. Una canción para irnos a publicidad, Marta. Bueno, solapamos la idea de la vida con la buena vida y con la vidorra, y yo creo que hacemos muy bien, porque no vamos a estar todo el rato nosotras masticando alimentos procesados sabiendo que otros comen erizos y champán y superalimentos, pero a veces está muy bien disfrutar de lo que no cuesta. Entonces hay una canción de Loquillo, que es una letra de Bernardo Achaga, que es maravillosa. Anhela los extremos confines, el desierto, la selva y nada más. Veo que septiembre, el de los rojos celestiales, deplora su materia. Que hubiera preferido ser solo nieve, inmensidad y lobos. La vida que yo veo anhela los extremos confines, el desierto, la selva y nada más. ¿Para qué hace usted eso? Tengo que sumar estas cifras para ver si cuadran. ¿Por qué? Pues para que me cuadren con estas otras. ¿Le gusta eso? ¿El qué? El trabajo que está haciendo. Oh, no, claro que no. Pues ¿por qué lo hace? Oiga, en esta oficina son muy exigentes Sí, y tengo claro, que... dígame, ¿y no le gustaría estar haciendo otra cosa en vez de esto? No. Oh, vamos, hombre, no le creo ni una palabra. Antes, dígame, ¿qué preferiría hacer en vez de esto? Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. That's life. That's what people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change their tune when I'm back on top in June. Oh, that's life. Seguimos en El Rincón y la Esquina. Acabamos de escuchar un fragmento de la película Vive como quieras, que es un clásico del cine americano de la década de los 30, que después de casi 90 años continúa siendo perfecta para ilustrar el tema que nos ocupa hoy, que es la vida, Marta. Absolutamente, y si en esta sección estamos Manuel Delgado, Ángeles Barceló y Marta Sanz, y estamos hablando de cómo vamos a rellenar el significado de la palabra vida, pues oye, mira, nuestra referencia a Capra es absolutamente ineludible. Y además es que yo de las pelis de Capra, yo creo que mi preferida es precisamente esta de la que hemos escuchado el fragmento, Vive como quieras. Porque qué bello es vivir, oye, nos la ponen ya todos los años por Navidad. Muy vista. No termino de cogerle manía, pero estoy a punto. Queda poquito. Tengo que decir, pero Vive como quieras. Manuel, es una película sensacional. ¿Tú en tus clases hablas de estos temas, del sentido de la vida, por ejemplo? Hombre, justamente lo que te decía es que ni se me ocurre.
Es más, es que si no, es que me jode la asignatura. Porque yo lo que les explico es otra cosa. Les digo, a ver, por ejemplo, hay un pueblo, igual eso lo he contado, igual hay un pueblo en que cada vez que hay sequía sacan una imagen de la Virgen a pasear, tal. ¿Y por qué? Y a pesar de que nunca he oído, ¿por qué lo hacen? Pues les digo, no lo sabemos, pero es por otra cosa. ¿Sabes lo que les digo? A gente así, digamos, ya me imaginas, digamos, ciencias sociales, en fin, radicalillos y tal. Les digo, mira, oye, ir a una manifestación nunca ha servido para nada. O sea, nunca. Mira, yo he ido a todas, y nunca han servido para una mierda. Hace un par de semanas, la clase, porque coincidía, la hicimos en la calle. Y le hicimos justamente una manifestación para defender un espacio en el Raval, el Ágora Andrés Benítez, que se ve que la querían desalojar y tal. Y les dije que esa era la clase más importante del curso. ¿Por qué? Porque no era en el aula, era justamente en la vida, en la calle. Y entonces que hay una contradicción en que les diga que no sirva de nada manifestarse, con que les haga ir casi obligatoriamente a una manifestación para que entiendan que eso es lo más importante del curso. No es ninguna paradoja. Es sencillamente que la única lección que puede darnos la vida acerca de para qué sirve y qué significado tiene es que uno tiene que hacer siempre lo que tiene que hacer. Y ya está. Y no, hostia, no me calentes más la cabeza. Joder. No tengo por qué contestar a por qué hago las cosas que hago. Las hago, pues, yo qué sé, además, que te repito, porque tengo que darte explicaciones de por qué hago las cosas. Las hago porque no sé, porque no tengo otra cosa que hacer, no sé, para echar la tarde, ¿qué más me da? Pero lo importante es que cuando alguien espere verte en un sitio, tú estés. Y que cuando alguien de una forma u otra te convoque, sepa que te va a encontrar. Es todo. Mira, mi filosofía de la vida. Pues mira, ya sé que está un poco canceladillo y tal, Julio Iglesias, pero la vida sigue igual. Te lo juro. Yo, digamos, ya siempre que puedo lo repito, y perdón si lo he hecho otra vez, pero es mi epitafio, tú. Ya sabes, tú. Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Siempre hay por quien sufrir y a quien amar. Al final, las obras quedan, las gentes se van. Otros que vienen las continuarán. La vida sigue igual. ¿Alguna recomendación literaria, Marta? Bueno, yo ahora te hago una recomendación literaria, pero aprovechando que hemos sacado aquí a colación a Julio Iglesias, a mí me ha venido a la mente ese mundo un poco casposo en el que simpáticos vividores frecuentaban a mujeres de vida alegre, y los dos eufemismos lo que estaban haciendo era representar esa doble moral, esa hipocresía de un mundo en el que los hombres podían disfrutar de los placeres pecaminosos de la vida, manteniendo además una existencia familiar convencional. Entonces, como me ha dejado Manuel la pelota votando, yo no quería desaprovechar la oportunidad. En literatura española actual, yo creo que Manuel Vilas, especialmente en Ordesa, sería un ejemplo de cómo fundir el duelo y la elegía con un vitalismo muy profundo, aunque lo más peculiar en Manuel Vilas es que encuentra la fórmula lingüística especialmente afortunada para hacer de los pequeños momentos de la vida lugares magníficos, y eso lo hace utilizando adjetivos que son telúricos y totales. Me acaba de abducir el espíritu de Asencio en este momento. Antonio Martínez Asencio. Antonio Martínez Asencio, telúricos y totales, ¿no? Entonces es lo mismo que pasaba antes con la canción de Rafa Berrio. La canción de Rafa Berrio no es bonita, es hermosa. Y cuando Manuel Vilas dice que a su padre se ha cortado el pelo y remata diciendo es magnífico, pues es un poco la misma lógica. Y luego, bueno, Vilas es muy famoso, pero a mí hay un escritor que es Avelino Fierro, que acaba de publicar un texto que se llama Vidas de jurista, que me parece sensacional, porque él habla del relato de su vida, de los días que pasan, sus excursiones, sus lecturas, los vinos con sus amigos, su trabajo como fiscal de provincia, y hace de eso una experiencia entretenidísima. O sea que mi recomendación literaria hoy, si me la permitís, es ese libro de Avelino Fierro, que estará allí en León y a lo mejor nos está escuchando. Vidas de juristas. Sí. Manuel, entiendo que el vitalismo, el disfrute de las cosas, de la vida, sean grandes, sean pequeñas, es compatible con la ausencia de sentido de la vida que defiendes. Oye, una cosa, a ver, escuchad, ya sabemos que Julio Iglesias no era una buena persona y que desde luego merece que le tengamos una cierta versión. Oye, pero ¿qué sabemos de la vida de Avelino Fierro?
¿Y Manuel Vilas? ¿Tú crees que es mucho más virtuosa? Ay, ¿Estás segura? no lo sé, Manuel. Hombre, pero yo lo digo, no, si no sé, no estoy... No pondría yo la mano en el fuego, pero ante determinadas. Pero de la vida de evidencias. Manuel Vilas, más que de la de Julio Iglesias, sí sabemos, porque Sí, escribe sí, mucho escribe sobre mucha su vida. autobiográfica. Sí, No, sí, déjate. Sobre su vida. ¿Te has leído la Mira. última novela? Oye, ¿sabes una cosa? ¿Sabes que me han sugerido escribir unas memorias? Y he dicho que no, porque me daría mucha vergüenza no poder contar la verdad. Es absurdo. Pues, ¿tú te puedes creer realmente a alguien que te escriba una autobiografía, unas memorias? Ese libro está lleno de mentiras, mejor dicho, está lleno de ausencias y de cosas que no se han dicho. Nadie dice la verdad, y mucho menos en sus memorias, a saber de qué te acuerdas. Y lo que tendrías que escribir no es de la que te acuerdas, sino que es lo que no puedes olvidar. Pero bueno, digamos, la comedia justamente consiste en que haya gente que pueda hacernos creer que es virtuosa porque sus libros lo son. Nada. Desde luego, conmigo que no cuenten. Vale, pues déjame que escuchemos a un par de oyentes. Ángel, desde Murcia, buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Cuándo exclamaste esto de esto es vida? Esto es vida. Pues mira, fue hace poco tiempo, en abril. Murcia, sabes que tiene una temperatura ideal. Sí. Y estábamos con unos amigos en el puerto de Cabo de Palos, en La Bocana, donde sabes que hay una serie de restaurantes donde venden de todos productos, pero hacemos arroces magníficos. Y era las 11 de la mañana, 11:30 aproximadamente, teníamos hambre todos y decidimos prepararnos una paella allí, en uno de los restaurantes, con una botella de vino blanco, por supuesto, de la tierra. Y fue ese momento donde dices, joder, estamos disfrutando realmente de lo que es el sentido de la vida. Como decía Manuel en la película de Monty Python, hay una frase, hay una serie de episodios en esa película, pero hay uno al final que en un restaurante le hacen explotar a un tío, ¿no? Sí. Pues no, nosotros estamos allí encantadísimos porque entraban los barcos, la brisa marina ideal. Los 5 sentidos los tenemos a tope porque veíamos vista, oído, olfato, gusto todo. Y el tacto, era todo magnífico. Fue un momento ideal, de verdad. Una paella a las 11 de la mañana. Ángel, muchísimas gracias. A ti, Ángel, y oye, muchísimas gracias por habernos tenido entretenidos tanto tiempo y esperamos seguir yéndote en la onda. Un beso, hasta luego. Y Paula desde Fuengirola, muy buenos días. Buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Bueno, Paula? siempre estarás en mi vida y en mi recuerdo y corazón y te seguiré allá donde vayas. Muy bien, gracias. Paula, cuéntanos, ¿cuál es ese momento que tú has dicho, esto es vida? Pues mira, mi momento esto es vida y además porque en ese momento termina para mí el año y comienza el año. Cuando abandono este lugar es cuando voy a mi pueblo en verano. Yo soy de un pueblo muy pequeñísimo de la provincia de Zaragoza, colindando entre Soria y Guadalajara, se llama Contamina, Sí. y tiene apenas 23 habitantes. Entonces, ese momento de llegar a un lugar en el que no hay tiendas, no hay bares, no hay nada, ¿no? Sí. Sino simplemente dejar el transcurrir de la vida Sí. percibiendo y disfrutando de los momentos que la naturaleza te ofrece, como es el olor de una tormenta, Claro. el previo a la tormenta, el post de la tormenta, sentarte por la noche con tu familia a ver las estrellas, que alguna persona mayor te explique cuál es Orión, cuál es la Vía Láctea, que se lo enseña también a mis hijos, que mis hijos disfruten de ese momento de abrir la puerta de la casa del pueblo a las 9 de la mañana y cerrarla a la 1 o las 2 sin que haya ningún impedimento para que ellos entran, salgan, que tengan que hacer amigos nuevos cada año, que tengamos que compartir una vez más momentos con los pocos habitantes que allí quedan, ¿no? Sí, Y sí. eso para mí, eso es vida. Pues Paula, disfrútala. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por seguirnos. Gracias a ti. Un beso. Hasta luego. Nos queda un minutito y poquito más. ¿Alguna Yo. Venga, di. No, lo digo porque prohíbo que mi filosofía, que llamaríamos existencialismo cachondo, no tiene sentido nada, se convierta en mal rollo, porque es todo lo contrario. Y no sé si podemos escuchar un momento de la película en que resume esa filosofía que es Zorba, el griego. Venga. Venga. ¿Vio usted alguna vez un desastre más esplendoroso? ¡Se ríe usted! ¿Viste cómo corría sobre todos los frailes?
¡Ya no quedó nada! Venga, y sobre el Sirtaki, ¿alguna cosa más que decir, Marta? Bueno, yo solamente quiero decir que hacer radio contigo y con Manuel y con todo este equipo para mí durante todo este tiempo ha sido pura vida y que por eso yo te estoy profunda e inmensamente agradecida, Ángels Barceló. Nos quedan unos miércoles todavía. Bueno, pero yo te lo digo ya, Vale. por si acaso. Manuel se lo guarda para el último miércoles. Hombre, claro, hombre, también. Sí, todo en orden. Es que él lleva mejor el protocolo. Sí. Hay Digámoslo, que disfrutar de los últimos momentos, incluso de la muerte si pudiéramos. Hasta la semana que viene a los dos. Un beso. Es muy fácil, si lo intentas, se detecta. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, mais moi, ça fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une grande part de bonheur dont ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. ¿Cómo estás? Pues ya de miércoles. Ya de miércoles, Esto ya está en el fin de semana. Esto ya está. prácticamente. Mañana ya vamos de bajada, viernes Mijas, Málaga y por la al fin siguiente de semana. semana. No, primero el fin de semana. Primero el fin de semana, que se pasa corto, pero hay que vivirlo. Hay que también. vivirlo, exacto. Venga, cuéntanos. Bueno, hoy vamos de la vida, porque te traigo La Vie en Rose, que es una canción que a mí me encanta. A mí también me gusta muchísimo. Y esta versión también me gusta mucho. Porque la vida, por ejemplo, pasa porque las personas que estamos en la radio, las personas que escribimos, las personas que publicamos, pues tengamos un texto de análisis en las pruebas de acceso a la universidad. Es lo que le ha pasado a José Luis Sastre. Y habéis determinado que igual... Igual él no lo hubiera probado, ¿eh? Pero ni él ni muchos de nosotros, yo creo. Sobre todo a los alumnos, lo siento. ¿Sobre tu conciencia van a pesar? No, pero todos aprobados. Todo seguro. No, pero si tú no apruebas ni suspendes. Pero puedo echar una mano. ¿Tú sabes lo que preguntan a tus textos? Yo no sabría responder. Claro, a veces que a Sastre se le va la cabeza. Se me va. Y no sabes, cuando te acabas de leer el artículo y dices, pero exactamente qué me quería decir. ¿Hacia dónde iba? Bueno, pues aquí los pobres chavales tienen que decir las ideas principales. Hemos suspendido. Hemos suspendido el examen de nuestro propio texto. Vamos. Sería una práctica interesante. Le has dicho, haz textos más fáciles. Sería una práctica muy interesante de vez en cuando volver a intentar hacer esos exámenes. No. El otro día veía Te lo dejo para ti, que lo tienes más reciente. Justamente me saltó también un tema de lo de los exámenes que hay que hacer para adquirir la nacionalidad. Sí, de cosas como de cultura general en España. No aprobaba nadie. No. Pero nadie aprobaba, ¿eh? Examinarse cuando ya has superado la etapa del examen escrito y eso. Se te olvida porque todo. examinarse en la radio nos examinamos todos los días. A diario. Pero ya el examen así escrito y eso, bueno. ¿Qué más? Bueno, hemos seguido hablando de la vida porque es que hemos conseguido al final darle salida al guión de El Rincón y la Esquina, que llevaba en un cajón prácticamente 3 semanas, porque los miércoles han estado pasando cositas políticas en estas 2 semanas, y bueno, porque la vida pues ha ido evolucionando también estas 2 semanas y han pasado cosas. Y Manuel en El Rincón y la Esquina con Marta Sanz, en todo lo que hemos hablado sobre la vida es esto. La vida también a veces es preguntarse sobre el sentido de la vida, algo con lo que Manuel no está muy de acuerdo. Es la gente esta se pregunta, que fíjate qué chorrada, por el sentido de la vida. Que es una mierda que básicamente es una herencia de la reforma protestante, que te dijo que hay un sentido de la vida, ya, venga, búscalo. Y además búscalo, digamos, dentro de ti mismo, que mira esto, qué mierda vas a encontrar dentro de ti mismo que tenga interés. En este momento hay muchos más millones de personas que, más que preguntarse sobre el sentido de la vida, se están preguntando cómo sobrevivir. Tenía toda la razón, Manuel. A partir de ahora, ¿qué hacemos? A partir de ahora vamos a viajar con Ana Uslé a principios de los 90 en el pretérito pluscuamperfecto. Vamos a hablar del caso Roldán. Sí. Fíjate, el estallido del caso Roldán en el 93. Yo nací con el caso Roldán debajo del brazo. En el 2026, mira con cuántos estallidos estamos. Y bueno, pues vamos a hablar de este caso de corrupción política y financiera y vamos a ver cómo evolucionó ese caso a principios de los 90. Y después en la charla Sara Mederos, neurocientífica. Con ella vamos a hablar de cuestiones que nos podían parecer lejanas o que no nos afectan, pero que cada vez nos afectan más, como el estrés, la ansiedad, el miedo y otras muchas cosas. Pues todo esto a partir de ahora. Pues vamos con Pues venga, ello. vamos.
Por Hoy Magazine. Ser Podcast. ¿Cuántas son las cosas que yo aprendí? Muchas las que hicimos, muchas más que hacer, pero lo más importante y serio fue pasarlo bien. Escurrí los corazones. Y volvemos sobre nuestros pasos, sobre todo lo que hicimos, vimos, escuchamos, compartimos. Es el momento de mirar al pasado para recordar cómo sucedió algo que nos marcó. Conjugamos un nuevo pretérito pluscuamperfecto con la ayuda de Ana Uslé. Ana, hola. Hola, Ángels. ¿Y con qué audio nos ayudas a viajar al pasado? Vamos a 1995, es 27 de febrero y estamos en el aeropuerto de Bangkok. Cortamos un momento nuestra emisión porque hay que dar paso a los servicios informativos. Fuentes del Ministerio del Interior han confirmado a la cadena SER que la policía española en un país extranjero ha detenido a Luis Roldán, el exdirector general de la Guardia Civil. La detención de Luis Roldán, jefe de la Guardia Civil, un alto cargo del Estado, dinero oculto, comisiones, una fuga internacional, un auténtico thriller. Total. Fue cuando descubrimos que la corrupción podía ser un tema con el que cada noche podíamos cenar y con el que cada mañana podíamos desayunar. Buenas noches. Las fuerzas de seguridad continúan buscando al exdirector general de la Guardia Civil, Luis Roldán. Para conjugar este caso comenzamos por la tercera persona del singular, él. Luis Roldán, 31 de octubre de 1986. Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretario general, director general de la Guardia Civil. Se convierte en el primer no militar en dirigir la Guardia Civil, nombrado por el gobierno de Felipe González, tras una carrera política sujeta con títulos falsos. Se ha producido una gran explosión por causas que nosotros no vamos a determinar y la explosión ha producido el derrumbe del 80% del edificio. Era una figura mediática, era una figura relevante. Sí, en aquel entonces encima eran momentos muy duros del terrorismo y él tenía una imagen avalada por las operaciones como la detención de la cúpula de ETA en Francia. Y en definitiva el esfuerzo también que se había llevado durante estas semanas pasadas, pues bien merecía la pena de celebrarlo y que no había que tener incluso podría haber llegado a ser ministro de Interior. Manuel Cerdán, periodista de investigación y autor de Paesa, el espía de las 1000 caras. No era brillante, tampoco destacaba por su inteligencia, pero bueno, se podría decir que fue un gran director de la Guardia Civil, pero también un gran corrupto, porque había cobrado comisiones y había otro aspecto importante, se enriquecía mensualmente con un salario extra procedente de los fondos reservados. Claro, Roldán cuando llega a Madrid y se encuentra que en su entorno otros hacían lo mismo y no caían en manos de la justicia, pues dijo, esto es jauja, aquí yo me voy a forrar, que llegó a amasar casi 1000 y pico millones de las antiguas pesetas. Como escuchábamos, durante sus 7 años de mandato se apropió de 435 millones de pesetas de fondos reservados y cobró comisiones ilegales de 1.800 millones por obras en las casas cuartel, un dinero que nunca ha aparecido. Entonces la tercera persona del plural debería ser doble, él. Claro, bueno, o triple con Ruiz Mateos, que luego lo vemos. Pero es cierto que es necesario introducir a Francisco Paesa. Ha quedado claro es que yo no tuve nunca ninguna conversación ni con autoridades españolas ni con autoridades de Laos. Fue una conversación con la policía española en una reunión que tenía completamente otro objetivo y que al final a Manuel Cerdán, cómo no, al que le pedimos que nos intente explicar quién era Paesa. Paesa era el típico embaucador que era el perejil de todas las salsas. Se movía en todos los lugares más peligrosos y más lúgubres. Él vendió armas a ETA y después acabó aquello en la Operación Socoa. Él llevó a cabo operaciones secretas con la policía francesa y con el Mossad y con los servicios secretos españoles. Era un gran intermediario en el mercado internacional de armas. Fue quien convenció a Roldán para que se entregara después de haberlo sacado de España y protegido durante un año y quedarse con el botín. Yo lo conocí personalmente y he hablado muchas veces con él. Un tipo brillante, pero de los que principalmente su obsesión era ganar dinero. Ganar dinero a costa de lo que fuera. Su papel es fundamental, ya lo hemos oído, en la fuga, la entrega y el manejo del dinero. Primera persona del plural, nosotros. Nosotros esa España de principios de los 90 que todavía conservaba parte de la ilusión democrática de los años anteriores. Estamos trabajando como un instrumento al servicio de la sociedad
por desarrollar un proyecto político que tiene ya una dimensión histórica. Pero y que hay que empezábamos a despertar de la mano de la prensa. Antonio Rubio, presidente de honor de la Asociación de Periodistas de Investigación. Con anterioridad y en la época franquista, en la época dictatorial, lógicamente no conocíamos el nivel de corrupción porque, entre otras cosas, no se podía publicar y no se podía investigar. Y esta es la realidad, es decir, en el 91 nos encontramos con el caso Filesa, con el caso Quillo, en el 92 con el caso AVE, en el 94 con el tema Mario Conde y el informe Crillon, y tal como hemos ido viendo los informes Greco, España ha ido subiendo de nivel, es decir, a más corrupción. Así, el 23 de noviembre de 1993, los españoles despertamos con un titular a 5 columnas en Diario 16. Según ha informado Diario 16, el director de la Guardia Civil, Luis Roldán, es titular de propiedades inmobiliarias a través de una sociedad llamada Europa Capital SL, por un patrimonio total de 400 millones de pesetas. Diario 16 Tras una larga investigación, José María Irujo y Jesús Mendoza publicaron que Luis Roldán tenía un patrimonio oculto superior a 400 millones de pesetas, incompatible con sus ingresos oficiales. Horas después, en los micrófonos de la SER. Luis Roldán, vamos a ir por partes. ¿Cuánto gana usted? 949.814 pesetas. Brutas. En netas, 606.251, y aquí tiene usted la nómina. Bien, está aquí toda la documentación. Esto no es un juicio, esto es un programa de radio. Vamos a ver fiscal general del Estado, Eligio Hernández, afirmó que no había nada que investigar y que no se podía iniciar acciones penales sin fundamento cada vez que sale una información en la prensa. ¿Y ahí entra Ruiz Mateos? Sí, que en su batalla contra el gobierno... En la Sierra de Córdoba, un cazador mata un venado o un ciervo, no solamente le dan un premio, una copa, e interpuso una demanda en los juzgados de Plaza de Castilla con fotocopias de la información de Diario 16, y así se judicializó el caso Roldán. Segunda persona del singular, tú. Tú recuerdas. ¿Por qué recuerdas este caso? Por el giro de guión. Roldán, llamado por la jueza Ana Ferrer, no comparece. Pero a mí me consta que no se ha marchado, ¿eh? Eso sí me consta. ¿Le consta que está en el país? Que está en el país, sí. El 29 de abril de 1994, Luis Roldán se fugó de España. El ministro del Interior, el que habla, Antonio Asunción, presentó su dimisión inmediata. Javier Álvarez es el compañero de la cadena SER que cubría el caso. A los servicios informativos de la cadena SER y a mí, que en esa época estaba encargada de la investigación, nos sorprendió mucho la fuga de Roldán, porque siempre pensamos que estaba localizado. De hecho, la fuente policial que nos suministraba información estaba a pie de calle, a pie de la casa de Roldán. Él nos dijo en todo momento, el policía, que Roldán estaba perfectamente localizado, y así lo confirmábamos también cuando hablábamos con el propio ministro. Todos creíamos que Roldán estaba localizado, y mientras veíamos las luces de su habitación en casa encendidas, Roldán había salido por la otra puerta y ya estaba camino de París. Por eso nos concienciamos de la fragilidad en los movimientos de custodia que muchas veces, tanto a policías como a periodistas como a la propia administración, nos sorprendieron tanto. Y ahí comenzó lo que bien recuerdas, una fuga de 305 días. La búsqueda continúa en el Cono Sur, Chile, Uruguay y Argentina. En Venezuela se llega a detener por error a una persona con gran parecido físico con Luis Roldán. Tercera persona del plural, ellos. Ellos, los periodistas, que abrieron la investigación y el caso, los que hicieron las preguntas, los que le localizaron ya fugado. El 2 de mayo de 1994, Manuel Cerdán y Antonio Rubio le localizan y le entrevistan durante 5 horas en la habitación 208 del Hotel Marignane en París. Lo que a mí más me impactó es encontrarme al director de la Guardia Civil, que mandaba a más de 50.000 hombres llorando. Y entonces yo fui al cuarto de baño a traerle papel higiénico para que se secaran las lágrimas. Vino a confirmarnos todo lo que sabíamos y publicamos la entrevista en el diario El Mundo. Fue una tirada de unos 800.000 ejemplares. Se acabó el papel, no pudimos tirar más. Y después el que era ministro del Interior y de Justicia, Juan Alberto Bellot, a través de un amigo, nos hizo un ofrecimiento económico para entregar a el señor Roldán.
Yo recuerdo hasta el titular. Tengo dos alternativas: o pegarme un tiro, tirar de la manta, y además la foto que están diciendo ahora de Roldán llorando. Histórica. Y unos días después se publicó un reportaje fotográfico también histórico porque dio un giro al caso. Alberto Pozas, exdirector de la revista Interview. Apareció por la revista pues una agencia de colaboraciones con unas fotos y pidiendo pues una millonada de pesetas. La dirección decidió que no se metía en ese tinglao y bueno, pues al poco tiempo apareció el verdadero propietario de esas fotos, que no era otro que José María Ruiz Mateos. Se presentó allí, se hizo una foto antes de entrar en la puerta de Grupo Z, por si acaso algún día podía él presumir de que fue él el que llevó las fotos, ¿no? Y se publicaron con una resonancia impresionante. Aquellas imágenes, la verdad es que convirtieron a un político que podía haberse dejado tentar por la corrupción, le convirtieron en un bandolero, le deshumanizaron y nadie volvió a tomarse en serio a Luis Roldán. Durante meses, periodistas y fotógrafos siguieron cada pista, la fuga, los movimientos internacionales, las versiones contradictorias y las negociaciones ocultas alrededor de la detención. Segunda persona del plural, vosotros. Vosotros sabéis que Roldán fue detenido por policías españoles el 27 de febrero del 95 en el aeropuerto de Bangkok, como antes escuchábamos, en una entrega en la que participó Paesa con una documentación falsificada, los papeles de Laos. Nos dio la mano, nos saludó, nosotros le dijimos que qué tal estaba, que cómo había hecho el viaje hasta allí. Le trajeron y le juzgaron. Fue condenado a 31 años de prisión por cohecho, malversación, falsedad documental, estafa y delitos contra la hacienda pública. No le estoy desmintiendo la noticia, estoy diciendo que ustedes mienten. No, que no le estoy desmintiendo, le estoy diciendo que ustedes mienten, que es muy distinto. Pues la verdad, eso es lo que sacamos en claro. El caso Roldán cambió la relación entre la política, los medios y la opinión pública. Y en primera persona del singular saludamos a José María Irujo, periodista de investigación del País y escritor. José María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Es imposible resumir en tan poco tiempo la investigación, la fuga, el juicio, todo lo que supuso el caso Roldán, pero ¿tú cómo recuerdas esos tiempos? Bueno, ha pasado mucho tiempo, pero es muy difícil de olvidar. Bueno, lo recuerdo como una de las historias más apasionantes y, por supuesto, más importantes de mi vida profesional. El sueño de un periodista de descubrir una historia enorme, de denunciar un grave caso de corrupción y sobre todo de cumplir un poco el propósito de los periodistas, de que tu trabajo sirva para algo. En fin, también recuerdo, y esto no se me olvida, las tremendas dificultades que tuvimos cuando el gobierno, sin saber quién era realmente Luis Roldán, lo siguió defendiendo. Y recuerdo, si me permites, alguna breve frase de los primeros días en las que publicamos las primeras historias que a mí no se me olvidan, ¿no? Por ejemplo, la de José Luis Corcuera, entonces ministro del Interior. Ese mismo día él daba una rueda de prensa porque, en fin, había habido una información importante sobre la Ley de Seguridad Ciudadana y había decenas de periodistas concentrados. Y cuando le preguntaron sobre nuestra portada en Diario 16, lo primero que dijo era que Roldán era un hombre cabal y que su patrimonio era inferior al de miles de españoles. O Eligio Hernández, el fiscal general del Estado, que dijo que no había nada que investigar, que había dado suficientes explicaciones de su patrimonio y que cada vez que salía un titular en la prensa, la Fiscalía General no tenía por qué investigar. O cuando cedió su puesto a Ferran Cardenal, y las palabras de Ferran Cardenal fueron textualmente: Luis Roldán ha elevado el listón de la Guardia Civil. Pero ¿y esta defensa era por desconocimiento? ¿Qué explicación le encuentras a esa defensa? Bueno, yo creo que era por total desconocimiento. No, o sea, por supuesto, primero, pues sabemos que los gobiernos, cuando ocurren este tipo de casos, en ocasiones cometen el error de poner la mano en el fuego por algunos de sus funcionarios. Lo estamos viendo ahora mismo, José María. Y a veces se equivocan, otras no, ¿no? Pero en este caso la información que habíamos dado era absolutamente demoledora. En fin, dábamos un patrimonio imposible de justificar. Todo está absolutamente documentado, una información rigurosa en la que habíamos dedicado meses y meses de investigación. Entonces, bueno, pues realmente yo creo que no sabían exactamente quién era Luis Roldán ni cuál era su patrimonio. Y de ahí la importancia de esta historia, ¿no? Que este no fue un tema que descubre la UCO de la Guardia Civil o que descubre la UDEF de la policía o que descubre Hacienda en las cuentas de Roldán, no, es una investigación de unos periodistas que, en fin, que descubren el caso pues a pelo,
pues cumpliendo el sueño de que hablaba antes, ¿no? Descubriendo algo que nadie en aquel momento conocía. ¿Qué es lo que os permite? ¿Cuál es la pista que os permite tirar del hilo? La que os hace pensar a vosotros, pues aquí hay algo. El hilo fue absolutamente casual. Yo fui a pasar un fin de semana a Zaragoza, primavera de 1993, trabajaba en Diario 16, era el jefe del equipo de investigación de aquel periódico. Acaba de publicar una entrevista con Amedo, el policía Amedo, que organizó lo Dogal, estaba preso en Guadalajara con mi compañero Ricardo Arqués, y me encuentro con una persona en la calle a la que conocía desde hacía años, no era funcionario público, no era político, que me dice, oye, bien la entrevista con Amedo, pero tú lo que tienes que hacer es investigar a Luis Roldán, se ha separado de su mujer y le ha dejado un patrimonio de 500 millones. A mí aquello me pareció una barbaridad. Roldán además era una de mis fuentes principales de información en aquella época. Yo me dedicaba al tema de ETA. Era una fuente privilegiada, la habíamos encumbrado todos los periodistas porque ETA en aquellos años perpetró muchísimos atentados y la Guardia Civil hizo operaciones muy importantes. Bueno, pues este hombre me dijo, vete al Paseo de Ruiseñores y verás el pedazo piso que tiene su exmujer. Yo esa misma tarde me fui con mi mujer, con Marta, al Paseo de Ruiseñores, donde justo había nacido ella, en la clínica que había enfrente. Una señora salía de aquellas viviendas, unas viviendas de lujo, y efectivamente me dijo que Ángeles Fimorra tenía una casa allí. Era una casa de 100 millones de pesetas en aquella época. Al día siguiente me fui a buscar la casa en la que vivía el matrimonio, frente a un cuartel militar. Me encontré casualmente con el portero y me dijo que su señora vivía en Pamplona. A través de la guía de teléfonos encontré el piso en el que vivía en Pamplona, muy cerca al Colegio de Jesuitas, donde yo había estudiado, yo soy de Pamplona, y luego encontré unas parcelas y un pequeño apartamento en Cambrils. 4 propiedades en muy poco tiempo que no me servían para publicar nada. Pasó el verano, seguí investigando y en septiembre encuentro un chalet importante en Cizur, a las afueras de Pamplona, que me conduce a la pista principal de este caso, que es una sociedad patrimonial que se llamaba Europe Capital, que cuando después de esperar un mes, porque entonces era lentísimo, el registro del mercantil me da quién está detrás de Europe Capital, me llevó la enorme sorpresa de que está Roldán, su segunda mujer, su hijo y un señor que se llama Jorge Esparza, apellido Navarro, que me conduce hasta la identidad de este señor, que era nada más y nada menos que el director comercial de Ugarte, la gran constructora de aquella época. Ugarte hacía las casas cuartel de la Guardia Civil. Así nace el caso Roldán. Qué bueno. Y pasado el tiempo y visto lo que estamos viviendo ahora, José María, ¿tú dirías que ha cambiado algo en cuanto a la corrupción? Bueno, vamos a ver, yo creo que la corrupción es algo innato a la condición humana. Si vemos otros países europeos con una mayor tradición democrática que la nuestra, Inglaterra, Francia, otros que nos llevan años en lo que es la actividad democrática de un país y la vida en libertad, vemos que ha habido corrupción y que la sigue habiendo en todos los partidos políticos, de igual color, ¿no? El problema, yo creo, principal de esta historia es la falta de control dentro de las administraciones públicas, dentro de los partidos políticos y especialmente dentro de los gobiernos. No hay suficiente control sobre los funcionarios públicos. Si en el caso de Roldán o en otros casos en los que nos encontramos ahora, como el de Ábalos, Koldo, hubiera habido un mayor control sobre los funcionarios públicos dentro del partido, dentro del propio gobierno, estos casos no sucederían. Y yo creo que esto lo que nos lleva es a la conclusión de que como no existen esos controles o son insuficientes, y la historia lo demuestra, han pasado casi 25 años desde el caso Roldán, ya ha habido un montón de casos parecidos, pues bueno, la labor de la prensa evidentemente es trascendental e importantísima para que sigamos siendo vigilantes de los abusos del poder. Por supuesto, con rigor, con seriedad y con profesionalidad. Sigue siendo imprescindible. José María, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido un gusto, como siempre, hablar contigo. Un beso. Nada, a vosotros, un abrazo fuerte. Hasta luego. El caso Roldán, está bien recordarlo en estos tiempos que corren. Ana, hasta luego. Hasta luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Nunca miras a alguien y te preguntas, ¿qué se le pasará por la cabeza? Pues yo lo sé. Soy tristeza. Oh, hola. Soy alegría. Y eso no fue más que el principio. La central se fue llenando a partir de ahí. ¡Cuidado! Este es miedo. Se le da muy bien mantener a Riley a salvo. A ver, cuidado. Estoy detectando un olor peligroso alto ahí. ¿Qué es eso? Esta es asco. Básicamente impide que Riley se envenene física y socialmente. ¿Ha dicho que nos quedaremos sin postre? Este es ira. Y pone mucho cuidado en que las cosas sean justas. ¿Con qué esas tenemos? ¿Sin postre? ¡Ah, claro! ¡Vamos a cenar cuando tú te cenes esto!
Hoy por Hoy Magazine. ¿Qué nos pasa por la cabeza? ¿Cómo funciona nuestro cerebro? ¿Cómo opera desde la ansiedad, la tristeza, el estrés, la depresión? ¿Por qué las incapacidades laborales relacionadas con enfermedades psicológicas han aumentado un 80% en la última década? Marina Díaz es presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría. En cuanto a los trastornos mentales, la gran pandemia de los últimos años, bueno, pues entre el 25 y el 30% de la población podemos decir que tiene un trastorno mental. La depresión es la principal causa de discapacidad psiquiátrica y muchas empresas llaman a la puerta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental para saber qué hacer con las bajas relacionadas con salud mental. ¿Cómo se detectan y combaten los trastornos psicológicos mientras se convive con ellos, a menudo tan invisibles y difíciles de probar? Tío, de verdad que yo tengo que ir a esto con la depresión que tengo. Bárbara, me está dando una ansiedad. La excusa de la depresión esta semana ya la has usado para no limpiar el piso. Ya vale. Macarena, es que no, tía, que como vuelvas a sacar el tema de tu salud mental, te juro que me clavo un cuchillo en el cuello y me desangro delante de todos Tebus. ¿Por qué no intentas sonreír y así engañas a tu cuerpo y se piensa que es feliz? Porque es una gilipollez y no pienso hacer eso. Para este viaje a nuestro cerebro viajamos al de nuestra invitada de esta mañana. Es neurocientífica en el Hospital del Mar Research Institute de Barcelona, madrileña de 36 años, estudiosa de cuánto sucede en nuestras cabezas cuando tomamos decisiones en el marco de escenarios específicos, recientemente premiada con el galardón For Women in Science, otorgado por un programa de L'Oréal y la UNESCO que reconoce el talento femenino en la ciencia. Sara Mederos, buenos días. Buenos días, Ángeles. Encantada de estar contigo y con tus oyentes. Pues yo encantada de que hoy te prestes a esta charla. Felicidades primero por ese reconocimiento. Muchísimas gracias. Yo iba a decir que me ha encantado la entrada con Inside Out. Muy buen reflejo de lo que intentamos entender en el laboratorio. ¿Está bien reflejado en esa película? No está mal, o sea, mi investigación, nuestro grupo lo que intentamos es entender cómo el cerebro representa las opciones y decide entre ellas, y muchas veces queremos pensar que tomamos decisiones de forma totalmente racional, pero en realidad nuestro estado emocional interno influye muchísimo más de lo que creemos, y creo que eso es un poco lo que viene a decir la película, y es una analogía simpática, está bien. Ahora profundizaremos en eso, pero dicen que ya desde pequeña eras una gran amante de las estrellas. Esa observación de lo inalcanzable, de lo desconocido, ¿crees que está ligada de alguna forma a lo que después ha sido tu trabajo? Bueno, creo que en biología hay como muchas estructuras y patrones complejos que se repiten, y creo que todos son muy, muy fascinantes. O sea, me encantaba mirar al cielo, pero también me encantaban los animales y la naturaleza. Y creo que el cerebro, cuando tienes la oportunidad de mirarlo a través del microscopio, o cuando haces estos registros de la actividad poblacional neuronal, y la ves en directo, pues tiene un análogo parecido, ¿no? Ves miles y miles de células conectándose y comunicándose entre sí, y se parece un poco a esa idea como que a lo mejor sí que pueden tener los oyentes, ¿no? Que tenemos todos, de cuando miras un cielo estrellado en una noche oscura y ves todo conectado, es como impresionante. Entonces sí que es verdad que esa complejidad pues se refleja. ¿Eras muy preguntona de pequeña? ¿De pequeña eras muy de por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué pasa esto? Creo que sí, y no de pequeña. Creo que ahora también, ¿eh? Si estuviera mi madre diría, ¿pero por qué se pregunta con todo por qué todo el tiempo? O sea, todo el rato estás preguntando el porqué de las cosas. La verdad es que creo que sí, que nos da, o sea, que tener información sí que pienso que nos da mucha libertad, ¿no? Cuando entiendes cómo algo funciona o el mundo que te rodea, te hace más libre de decidir, y creo que esa libertad es importante. Sara, cuando decimos que el trabajo de la neurociencia es tratar de entender qué sucede en nuestras cabezas cuando tomamos decisiones en escenarios específicos, ¿de qué escenarios estamos hablando? ¿Qué escenarios son esos? Tomamos miles de millones de decisiones pequeñas cada día, y también otras más importantes, y estamos hablando incluso de manera inconsciente. Sí, claro, o sea, imagínate un ejemplo como que es sencillo, quizás es algo que te supone o que supone a la persona algo más relevante. Imagínate que te apetece hacer un viaje a un sitio desconocido o te ofrecen una oportunidad importante. Dependiendo de cómo nos sintamos, el cerebro puede empujarnos a explorar más o a
a tomar la opción de quedarnos más resguardados o más protegidos, pero también entre decidir si vas a ir al supermercado y cocinar el salmón con verduritas o tomarte una pizza, es una mini decisión, pero muchas de la información y de tus experiencias y de cómo ha llegado tu día van a influir. Entonces, todas estas decisiones están representadas en el cerebro y de alguna manera se tiene que resolver este conflicto de forma continua de cómo lo hacemos, ¿no? O incluso si vas a tomar un camino al trabajo, normalmente vas a hacer siempre el mismo, pero un día puedes decidir que quieres tomar otro o sabes que hay un atasco, pues hoy vas a tomar el otro, ¿no? Todo esto el cerebro lo está a tiempo real procesando, representando y decidiendo, así que pasa constantemente. ¿Y cuánto influye el estado anímico en ese cerebro que toma las decisiones a la hora de tomar una decisión? Pues creemos que muchísimo, ¿no? O sea, tanto nuestro conocimiento, nuestro aprendizaje y el estado interno, si hablamos de cómo otros órganos o cómo el cuerpo en general está sensando el medio, quiero decir, si yo tengo hambre, si estoy más cansada, si he dormido poco, todo esto va a afectar en general a cómo el cerebro está representando las opciones, así que y nuestra experiencia también. Todo el valor de la experiencia, ¿no? Exacto, ¿También? Y todo esto tiene que integrarse y al final con esa integración tenemos un resultado que puede variar y ser hoy uno y mañana con otra situación y con otro contexto otro diferente. Y ahí estamos intentando ver qué áreas y qué circuitos específicos están involucrados para hacer que este código nos acabe llevando a un sitio a otro, pero todavía nos quedan respuestas que encontrar para poder ver claramente qué está pasando. ¿Y la hora del día cuándo influye? Te lo digo porque el otro día cuando estábamos preparando esta entrevista hablábamos precisamente de cómo una cosa nimia, una cosa pequeña, durante la noche se convierte en un problema enorme que te impide incluso muchas veces dormir. Y cuando te levantas por la mañana dices, pero qué tontería, ¿cómo he podido estar agobiado por esto si no es nada? Influye también la hora del día. Totalmente, influye la luz, ¿no? Y nuestro ciclo circadiano, que va a hacer que cómo estamos sensando el medio, pero también la hora del día en el sentido de que van pasando las horas, tú llevas despierto más horas y el cansancio se va acumulando. Todos estos factores confluyen para al final dar una representación del estímulo ante el que tengamos que tomar una decisión distinta. Y temores, miedo, ansiedad, ¿por qué invaden nuestro cerebro? Y a pesar de que no sea un miedo real o que el problema se haya resuelto, ¿por qué se quedan instalados en nuestro cerebro? Bueno, el miedo en principio es una respuesta esencial de cualquier organismo para sobrevivir, ¿no? O sea, nos ayuda a reaccionar rápidamente ante posibles peligros, pero también hay un punto que el cerebro necesita aprender que cuando algo ya no representa una amenaza real o que esta amenaza la estamos a priori desdimensionando, está bien apagar este circuito. Y es verdad que en situaciones de muy alto estrés o cuando nuestras experiencias son traumáticas, de alguna manera los circuitos que están involucrados en este aprendizaje, en esta supresión de ese miedo, de esa huida, pueden quedarse alterados y esto nos hace entrar en ese estrés o ansiedad crónica. O sea, un estrés o una ansiedad puntual puede ser muy adaptativo y muy interesante. Te pone en alerta y hace que respondas de la forma adecuada ante un peligro. Pero si eso se vuelve extremo, ahí es donde entran los problemas, ¿no? Claro, un problema puede ser, cuando dices ahí entran los problemas, puede ser que incluso puedas bloquear ese recuerdo, ¿no? Puedas bloquear lo que pasó y o sea, que no lo tengas en la cabeza. Sí, en el fondo esos bloqueos también son estrategias adaptativas del cerebro de tratar de poder con su día a día, ¿no? Y hay muchos mecanismos que se ponen en lugar y en sitio para intentar sobrevivir. El cerebro va a intentar disponer de todos los que puede. El problema es si luego en la sociedad en la que vivimos esto no resultan en resolución de situaciones que realmente nos hagan convivir en paz y estar lo más cerca de la felicidad posible, ¿no? Que es lo que querríamos todos. Mira, lo comentábamos antes, según la Sociedad Española de Psiquiatría, las incapacidades laborales relacionadas con enfermedades psicológicas han aumentado hasta un 80% en los últimos 2 lustros. ¿Tú qué explicación le encuentras a esto? Bueno, yo creo que aquí nos hemos adaptado a vivir en esta sociedad y en el fondo nuestro cerebro lo que está haciendo es utilizar los mismos mecanismos que ha utilizado cuando tenía que escapar de un león en la sabana, pero ahora en un mundo nuevo, ¿no? Y a lo mejor ese mundo nuevo
crece a una velocidad que nuestro cerebro de alguna forma está intentando resolver o poner en lugar los mismos recursos que tenía en otro escenario, y quizás vamos un poco a destiempo. Yo creo que clarificar o darle visibilidad a los problemas de salud mental es fundamental, y tenemos como mucha labor como sociedad en poner soluciones que sean comunitarias y psicosociales que ayuden a parar esto, ¿no? O sea, que podamos vivir en paz. Claro, pero yo creo que la visibilización en este caso ha sido importante, que quizá a lo mejor hablábamos antes de cómo había crecido, ¿no? Pues a lo mejor hace décadas que también había problemas de ese tipo, pero A, no sabíamos reconocerlo nosotros mismos, B, no se diagnosticaba y C, no se decía. Sí, creo que sin lugar a duda visibilizar es el primer punto en solución a cualquier problema, y aquí entramos en varios de los temas que quizás son interesantes a tocar. Va con la salud mental. Creo que ha mejorado mucho en los últimos 10 años la visibilización y el quitar los tabúes que hay, ¿no?, al respecto de hablar de este tema. Creo que pasa también con el tema de la mujer, por ejemplo, en la ciencia o en carreras científicas o tecnológicas. Visibilizar, sin duda, el primer paso, y de ahí nos queda todavía mucho trabajo por hacer. ¿Y tú crees que las empresas lo entienden esto? Creo que hay de todo. Creo que sí hay un esfuerzo, y que sí que hay empresas y organismos que tratan de apostar por este camino y encontrar ese equilibrio y ese balance. Creo que no significa que haya que darlo por resuelto y que no quede mucho trabajo por hacer. ¿Y sigue siendo difícil médicamente probar una depresión o un episodio largo de ansiedad, por ejemplo? Sí, a nivel actual, y yo no soy clínica, soy científica básica, así que te lo digo también con cuidado, y creo que no soy la experta para hablar de esto, pero creo que nos basamos en cuestionarios que son muy interesantes, te dan mucha información de la persona. En situaciones más extremas se pueden hacer otro tipo de mediciones, resonancia magnética funcional, mirar activación de áreas. Creo que esto en la práctica no es resolutivo, tal y como tenemos la sanidad y cómo funcionan los servicios. Entonces, de momento es un área que se ha explorado menos, se han dedicado menos recursos a los problemas de salud mental, a cómo tratarlos, a la investigación básica hacia ellos. Se ha dedicado muy poca financiación, ¿no? Quizás porque estaba menos visibilizado o parecía menos importante que un cáncer. No quita una cosa a la otra, simplemente es importante que destinemos fondos y recursos también a este área. Y aún así creo que es muy relevante decir que en cuanto a la salud mental, la prevención, bueno, y en la salud en general, ¿no?, la prevención tiene que ser nuestra primera puerta, lo cual no quiere decir que entender no sea necesario también. Claro, lo que pasa es que la prevención, tú dices, mira, yo sé que para evitar o para luchar contra el cáncer, por ejemplo, pues son una vida sana, hacer ejercicio, el deterioro físico, pero prever enfermedades mentales a mí me parece más complicado. Sí, o sea, es verdad que hay muchas causas, es completamente multifactorial, pero sí que hay algunas estrategias o conceptos claves, ¿no?, que parece que sí que nos anclan mucho a mantener este balance, una vida social en la que te sientas que tienes una comunidad, que tienes soporte. Esto es fundamental, que haya visibilización y encuentres espacios de seguridad en los que puedas conectar y hablar de las cosas que te preocupan, ¿no? O sea, es que no hay que llamarlas ni problemas, pero sí que encontrar ese espacio en el que tú puedas desarrollar estos sentimientos y dar opciones a que tengas otras experiencias, otras puertas, otras oportunidades a cómo resolverlas, dar herramientas, ¿no?, a la población para que resuelva de forma más adaptativa, creo que es fundamental. Y estas herramientas sí que están ahí, sí que hay muchos psicólogos clínicos, comunitarios, con herramientas estupendas, que si invirtiésemos un poco más, ¿no?, en esta prevención y en las primeras etapas cuando esto ocurre, y los servicios pudieran dar este apoyo, sí que veríamos una diferencia, yo creo. Pero Sara, ¿cómo reacciona? Y ahora que vivimos, sobre todo la gente joven, con la incertidumbre, ¿vale? Bueno, yo creo que todos, jóvenes y adultos, y mayores y viejos, todos vivimos en medio de la incertidumbre, ya sea por una cuestión propia cercana, como por nuestra economía, porque no encontramos una vivienda, porque todo nos parece carísimo, pero después la situación mundial también nos genera muchísima incertidumbre. ¿Cómo reacciona el cerebro ante la incertidumbre?
Bueno, en principio es como lo que hablábamos con el miedo, ¿no? O sea, cuando un estímulo es nuevo y nos genera un determinado incertidumbre, estrés puntual, Sí. en un principio esto se va a representar y está bien, o sea, nos pone en alerta y el cerebro tiene que estar en alerta para, de alguna forma, gastar un poquito más de energía en resolver esto que ahora mismo nos preocupa, ¿no? En vez de ponerme a decidir esta otra opción que, por así decir, no puede quitar mi atención, porque esto es importante. Pero y aquí no sabemos, ¿no? No sabemos qué está pasando cuando en ciertas personas ocurre que esta representación, pues de alguna manera hay mecanismos cerebrales que fallan y empieza a verse sobrerepresentada. Lo que creemos que pasa es que hay ciertas áreas del cerebro que están involucradas en esta toma de acciones finales que de alguna forma se quedan sobreactivadas, y esta sobreactivación hace que esta representación continua y continua evite que el cerebro pueda estar centrándose en otras tareas que tiene que resolver. Entonces, quizás a largo plazo, en situaciones que sean muy debilitantes de la capacidad de la persona de seguir con su vida, Sí. pues podríamos pensar en aproximaciones que sí que vayan más dirigidas a terapias que modifiquen la actividad de estas áreas si no están funcionando de manera correcta. Hablaba de la incertidumbre y la precariedad laboral en los profesionales de la ciencia. ¿Generan también mucho estrés, mucha ansiedad y mucho miedo? Sí, este es un tema creo que muy importante y además me encanta que lo traigas, ¿no? a escena. Sí, es complicado. Es una profesión súper sacrificada, muy bonita, llena de pasión, pero sin duda los niveles de financiación son muy limitados, la estabilidad es nula y bueno, tenemos que, si queremos apostar por la ciencia y la ciencia de calidad, sin duda desde las instituciones públicas hay que ponerle remedio y pronto. Pues Sara, yo te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros, que hayas interrumpido tu trabajo para venir y muchísimas gracias. Ángel, es un placer, gracias a ti, a vosotras y a vosotros y cuando queráis. Un beso enorme, hasta Un beso, luego, hasta adiós. luego. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Casal? Buenos días. Muy bien, buenos días. Francino, buenos días. Hola, hola. Venga, contadnos qué vais a hacer a partir de ahora. Qué bueno digo lo de Messi, ¿eh? Ah, Princesa bueno, de Asturias me encanta. del deporte. Me encanta, me encanta. Muy bien. Bueno, pues a la una habla Pedro Sánchez en el Círculo de Economía en Barcelona y me cuesta creer que no vaya a hacer referencia a lo de la moción instrumental de Feijóo y la respuesta de ayer de Junts. A ver qué dice el presidente del Gobierno. Vamos a leer el acuerdo del PP y Vox en Castilla y León, comparecencia de Mañueco y de Pollán desde esta hora en las Cortes. Vamos a ver cómo se articula lo de la prioridad nacional en ese acuerdo y los parecidos razonables, seguro, ¿no? Con el resto de acuerdos económicos autonómicos entre el Partido Popular y la ultraderecha. Y fuera de casa, pues parece que también se tambalea de nuevo la posibilidad de un acuerdo de paz en la guerra de Irán. Teherán ha atacado objetivos estadounidenses en Bahrein y en Kuwait. Hay un muerto en Kuwait, como nos acaba de contar Líbana en el boletín, así que tenemos todo muy abierto y muchas cosas por contar a partir de las 2 en hora 14. Pues os escuchamos, Sí. como siempre, y tú, Francino. En la ventana, dos cosas directísimamente vinculadas con la radio. Ujú. La voz. Hoy hablamos con una becada de las becas Leonardo, que es lingüista neurocientífica, que analiza los biomarcadores fonéticos de la voz y del habla Ujú. para buscar precozmente procesos neurodegenerativos como el Parkinson o el Alzheimer. O sea, a través del habla Ujú. y del tono de voz, señales de alarma para descubrir eso. Y vinculado también con la voz, hoy en el Club de la Escucha, un podcast titulado Nacional 2, la ruta del exilio, que hermana a una joven republicana que tuvo que huir en 1939 con una joven gazatí que vive como vive en 2025. Me llamo Lola. Me llamo Doha. Cuando estalló la guerra en 1936, yo tenía 20 años. Cuando nací en 2002, el genocidio siempre había estado ahí. Cuando salí de España, aún no había cumplido los 23. Cuando salí de Palestina, aún no había cumplido los 14. Los cumplí en Egipto, 2 meses después. Yo cumplí los 23 en Francia. Es la edad que tengo yo hoy. Yo dejé mi país en febrero de 1939. Y yo el mío en diciembre del 2015. Que une Era a el estas mío. dos mujeres, el exilio. Es un Totalmente. podcast magnífico. Sí, Vendrá sí, además. Javier Gallego, el director Ujú. de Carne Cruda. Ujú. Y es buenísimo. Pues os Es escuchamos. conmovedor, la verdad. Venga, pues Nada, hasta luego. Vamos, Hasta luego. Chao. Adiós. Por si hay una pregunta en el aire.
diré, por si hay alguna duda sobre mí. Hoy quiero confesarme, hoy que me sobra tiempo, voy a contarle a todos cómo soy. Hoy quiero confesar que estoy enamorada. Bueno, podemos dejar la canción todo el rato, que es una opción. Y la otra opción es que os confeséis que es a lo que dedicamos este tramo de radio todos los días. Efectivamente. Tanto es así que aquí hemos contado lo de la Kiss Lorraine del hijo de Pepe. Sí. Hemos contado la chaqueta que robó Pascu en el aeropuerto. Hemos contado. No la robó, bueno. Fue un descuido. Ha prescrito Fue un descuido. el delito, ya, Un no descuido os del que preocupéis. se la dejó. Eso es. Bueno, el caso es que Pepe se ha tenido que liar esta mañana, ¿no? Ha mirado el reloj, no ha tenido Pensaba que eran las 12, bien, ¿no? y pensaba que eran las 12. Y a las 10 menos 10 en el avance ha dicho esto. Volvemos a los 90 para recordar lo que fue en España el caso Roldán. Todos tenemos una imagen de aquel momento. Te puedo hacer una confesión. Yo era entonces estudiante y yo estaba enamoradísimo hasta las trancas de la jueza Ana Ferrer. Pero hasta tal punto que yo era estudiante y recorté un periódico donde ella aparecía con todo, una rueda de prensa con todos los archivos del caso y lo enmarqué y lo puse en mi habitación Bueno, junto a Marilyn Monroe. Es que, claro, o sea, tú imagínate a Pepe Yo quiero con una matizar foto que era, de una, una jueza. era Ahora un mira, enamoramiento intelectual. Era intelectual, Hombre, por supuesto. Pero vamos a ver. ¿De dónde sale? Yo venía estábamos estudiando entonces el periodismo de investigación, el caso Claro, Watergate, claro. estábamos también con Arqués y Miralle con el caso Amedo, y de pronto veo a esta señora joven con toda la fuerza del mundo, y dije, qué grande es esta mujer. Yo es que del caso Roldán, que me acuerdo perfectamente, pero justo de la jueza, sí que me acuerdo que es la jueza Ana Ferrer, pero de hecho he tenido que buscarla para recordarla, y en cambio a Pepe le causó impacto, le marcó, tenía un póster suyo en la habitación. Que ya te digo yo que salió en el Super Pop. Anda, que salió en el Super Pop. Pepe recortando la foto del periódico que más grande salía. Es jurídico. Entonces hemos estado hablando de las cosas que tenemos que bueno, justificación intelectual como Pepe, no sé, pero aquello que tenemos o que teníamos colgado en la pared y que puede ser igual de vergonzoso que esto. Bueno, yo creo que se me ha ido pasando la pedantería con los años, no del todo, obviamente, pero yo con 18 años en el Colegio Mayor tenía colgado en la pared el manifiesto contra la juventud. 18 ¿En serio? años. Dios. A ver si es normalito era yo, que yo tenía un póster de marca de cuando el Madrid ganaba algo, ¿sabes? De aquella época en la que el Madrid ganaba. Que nunca hemos dejado de ganar. Cuando solo lleváis ganaba 2 ligas. años. Vale. Bueno, pero esto es normalito. Eso es normal, claro. Yo tenía cosas de adolescente igual, los Jonas Brothers, la Miley Cyrus, que era Hannah Montana. Yo voy a decir al que tenía colgado y nadie de aquí o casi nadie lo va a conocer. Leif Garrett. Sí, hombre. Solos en la carretera, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. O Dos en la carretera. Sí, no, Dos en la carretera es Albert Finney. Sí, no. Leif Garrett. Pero ahora mientras vosotros decís, yo lo busco. Vale, yo tenía butragueño, fíjate. Pero la foto de las chorras por fuera o. No, la foto decente. Toma ya, un momento. 12 y 13 de la mañana, Pascual, de verdad. Perdón, es que esa foto de Diario 16. Y luego he contado alguna vez que forraba mi carpeta con las principales fotos de Estefanía de Mónaco. Que a diferencia. ¿Qué vas a decir Estefanía Molina? No, Estefanía de Mónaco. Bueno, cuando yo estudiaba Estefanía Molina no existía. ¿No? Claro, es muy pequeña. Y a diferencia de los demás que apostaban por Carolina de Mónaco, a mí me gustaba la mala de la familia, la desclasada, un poco la rebelde, que era Estefanía de Mónaco. Yo tenía en mi habitación fotos también, por razones intelectuales, de Mark van der Loo, el modelo. Claro. Ah, sí, también. Entonces, el otro día me manda mi hermana una foto, mi hermana en una terraza tomándose algo. Y me manda una foto y me dice, ¿quién es este señor? Que yo creo que a ti te gustaba. Me puse colorada, o sea, pegué un bote, estaba en la redacción, pegué un bote y dije yo, no puede ser. ¿Y estaba tomándose algo? Estaba tomándose algo al lado de mi hermana. Y claro, mi hermana preguntó al camarero, el camarero ni idea ni nada, y mi hermana lo acabó sacando. Qué bueno. Leif Garrett, protagonista de 3 en la carretera. 3 en la carretera. No eran 2, eran 3. Leif Garrett, sí. Y también tenía una de Mark Spitz en las Olimpiadas de Múnich, que ganó 72, gracias Marcos, que se nota que somos coetáneos, que ganó 8 medallas o no sé
cuántas. Entonces casi no había ni agua. 7 medallas. ¿Y Severino qué tendría? Yo creo que soy un soso. Estáis que estoy intentando recordar. Yo no tenía nada. Yo a lo mejor había, en la pared, a lo mejor había algún ángel de la guarda, algún crucifijo de mi madre. Claro, que estaba, es que tú eres pero de de esa verdad época. que yo no he colgado nunca ningún póster de nada. Pues no es mal momento para empezar. ¿A quién colgarías a día de hoy? ¿Colgaría en un póster o colgaría? Colgaríamos a varios. Vámonos. San Gabriel pa' la miseria, Hoy por hoy. San José pa' los parados, San Francisco pa'l hambriento, San Damián pa'l desgraciado, Santa Gema pa' los hijos, Santa Inés pa'l día a día, San Judas para los rojos y pa' las causas perdidas, San Justino pa' que ahuyente al abusador mamón. Vamos con el último compás, Ana. Venga, un último compás que de alguna manera ha conectado todo el programa, ha conectado el abierto y los temas que habéis tratado con las cosas que nos quitan el sueño o con el, en algún momento habrá dicho el protagonista, el esto es vida del rincón y la esquina, porque hemos recordado cómo fue el caso Roldán, cómo fue cómo el que era jefe de la Guardia Civil se apropió de miles de millones de pesetas y cómo fueron los periodistas los que descubrieron, investigaron, preguntaron y contaron lo que pasaba. Eso lo hemos recordado en el Pretérito Pluscuamperfecto y hemos hablado con José María Irujo, uno de esos periodistas a los que viene muy bien escuchar estos días. El sueño de un periodista de descubrir una historia enorme, de denunciar un grave caso de corrupción. También recuerdo las dificultades, las tremendas dificultades que tuvimos cuando el gobierno, sin saber quién era realmente Luis Roldán, lo siguió defendiendo, que a mí no se me olvida, ¿no? Por ejemplo, la de José Luis Corcuera, entonces ministro del Interior, lo primero que dijo era que Roldán era un hombre cabal y que su patrimonio era inferior al de miles de españoles. No hay suficiente control sobre los funcionarios públicos. Y yo creo que esto lo que nos lleva es a la conclusión de que como no existen esos controles o son insuficientes y la historia lo demuestra, pues bueno, la labor de la prensa evidentemente es trascendental e importantísima para que sigamos siendo vigilantes de los abusos del poder. Pues mañana más a partir de las 6 les esperamos, pongan el despertador. Que está rezando conmigo, levanta esa mirada, déjense de tanta ofrenda porque no sirve de nada, que no hay vela suficiente, que aquí nadie da la cara, que los santos ya no pueden y la gente está indefensa porque aquí siempre votamos a los mismos sinvergüenza, a los mismos sinvergüenza. Àngels Barceló. A los mismos sinvergüenza. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.